Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso que estamos llevando en la escuela dominical. Recordemos que estamos viendo el Evangelio. El curso se llama Conociendo el Evangelio. Estamos entrando a la recta final de nuestro curso. Hermanos, para muchos de nosotros aún se nos hace difícil explicar qué es el Evangelio. Bueno, este curso fue diseñado precisamente para eso, para brindarnos una oportunidad de cómo entender mejor el Evangelio, para que podamos transmitirlo también a otras personas. Esa es la finalidad de este curso, hermanos. Ya vimos que el Evangelio habla de las buenas noticias, las noticias gratas. Y también ya entendimos que el Evangelio trata acerca de quién es Dios, quién es el hombre y quién es Cristo, quién es Jesús. Ya hemos hablado que Dios es un Dios creador, soberano, santo, justo, y que también es un Dios que está airado con el impío todos los días. También hablamos del hombre. A mí me tocó exponer de ese estado inicial glorioso, donde el hombre compartía una santidad en el jardín del Edén, y que a través de esa terrible caída, de esa desobediencia para con Dios, todo se vino abajo. El hombre entró en pecado, el pecado entró en el mundo y por consecuencia la muerte, y todos pecaron, y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora iniciamos el estudio de quién es Jesús y qué hizo. Vamos a hablar de esa obra redentora que Dios llevó a cabo a través de su Hijo, una obra que estaba diseñada desde antes de la creación del mundo, que es la salvación de los hombres. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, al quebrantar la ley de Dios, alguien tenía que pagar por esa falta. Alguien tenía que saldar esa deuda con Dios. Y el hombre, estando destituido de la gloria de Dios, no era apto para solventar esa deuda. Dice la Escritura en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, entendiendo que no cualquier persona puede saldar esa deuda que el hombre tiene para con Dios, y de la cual ya entendimos que todos nacemos con ella desde el vientre de nuestra madre. Entonces tiene que existir una persona que lo haga. Bueno, Dios designó a esa persona, de la cual habló desde el principio de la creación, en el capítulo 3 de Génesis. Todos entendemos que al momento de que el hombre peca, Dios también le da al hombre una esperanza de salvación, una esperanza de redención, una esperanza de un Mesías. Entonces tiene que ser alguien que Dios eligió, tiene que ser alguien que Dios designó específicamente y con detalle específico en las Sagradas Escrituras, para que todo esto pudiera llevarse a cabo. Bueno, esa persona es Jesús, hermanos. Nosotros ya conocemos parte de la historia, ya conocemos en gran cantidad la historia. Ahora vamos a hablar acerca de esto. En Génesis 3:15 tenemos ese mensaje de salvación. Vamos a seguir hablando un poquito más y ahorita hacemos nuestra oración, hermanos. En Génesis 3:15 entendemos que tenemos ese mensaje de salvación. Y Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya se nos ha explicado en diversas ocasiones lo que este pasaje de Génesis indica. En ese momento Dios le está dando al hombre esa esperanza de que algún día llegaría alguien que derrotaría por completo al mal, que en este caso hace alusión a la serpiente que en ese momento estaban en ese jardín del Edén platicando junto a la mujer. La Biblia nos indica a través de una serie de profecías que se anunciaron miles de años acerca de ese Salvador, de ese Redentor, de ese Mesías. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de ese Mesías,
A partir de ese momento en Génesis 3:15, el pueblo inició esa espera, esa larga espera, viendo en todos los hijos de la simiente de la mujer, si alguno de ellos sería ese Salvador. También ya recordemos lo que nos habló nuestro pastor la semana pasada, que incluso cuando llega el primer hijo se preguntaban, ¿será este? Pero vimos que no, ¿verdad? El primer hijo de Adán y Eva, pues resultó que no. Dios hablando acerca de ese Mesías, de ese Redentor, y los hombres esperando a partir de ese momento, cuando cayeron en pecado. Bueno, todas esas profecías se han cumplido, y de esa simiente de la que Dios habla, llegaría a ser este hombre llamado Jesús. Y esa es nuestra clase del día de hoy, el curso de Conociendo el Evangelio. Ahora vamos a hablar de quién es Jesús. En los Evangelios de Mateo, y como ya todos hemos leído nuestra Biblia, ya entendemos, ya sabemos la historia del nacimiento de Jesús, qué dijo, qué hizo. Y hermanos, yo les exhorto también a estar cada día empapándose cada día más y más acerca de quién es Él, cuáles son las cosas que dijo, las cosas que hizo, todos los milagros que obró, porque hermanos, tendemos a olvidar la Escritura. Muchas veces, y esto yo lo pensaba y lo aplico personalmente, hermanos, que el leer una vez la Biblia, ya con eso ya sabemos todo, ¿no? Tenemos que estar repasando constantemente las Sagradas Escrituras, hermanos. En Mateo 1, versículo 23, la porción final, nos dice que el ángel del Señor le dice a María, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, hablando acerca de el anuncio de Jesús, cuando el ángel se le aparece a María y le es anunciado que ella será la portadora de esa simiente. Más adelante en el versículo 25 de Mateo le dice, y le puso por nombre Jesús. Lucas hace también referencia acerca de este nacimiento en Lucas 1:31, la parte final, dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. Gálatas 4:4 es el cumplimiento de esa profecía que nos habla Isaías en el capítulo 7, versículo 14, cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Regresando a ese pasaje de Mateo, donde dice, y llamarás su nombre Jesús, haciendo énfasis del nombre de Jesús, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entendiendo que Jesús, en el lenguaje hebreo, el nombre es Joshua, que significa el Salvador. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Qué dice el mundo acerca de Él? Porque todos escuchamos que el mundo habla de Jesús. Esto no significa realmente que el mundo tenga en claro la persona del Jesús de las Escrituras, el que nosotros estamos tratando de conocer cada día, sino que el mundo se hace ideas constantemente acerca de este personaje, de quién es Jesús. Unos lo ven como un revolucionario, otros lo ven como un milagrero, otros se disfrazan de Él, ponen pancartas que dicen, yo estoy de acuerdo con todo, yo soy amor. Bueno, las Sagradas Escrituras no nos hablan de ese Jesús. La única forma en que podemos conocer realmente quién es Jesús es a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, hermanos. ¿Qué dice la palabra acerca de Él? Y esta mañana a mí me corresponde hablar de los atributos divinos de Jesús. Y ruego a Dios que esta mañana pueda yo hacerlo de una manera fácil de entender. Hacemos una oración antes de eso, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos has permitido el día de hoy congregarnos una vez más. Y qué gozo es, Señor, qué gozoso es que los hermanos se congreguen. Que alabemos tu nombre, Señor, que vengamos a santificar tu nombre, porque tú lo mereces. Señor, esta mañana presentándome delante de ti,
Te ruego que pongas en mí palabras simples, Señor, palabras fáciles de entender, para que yo y mis hermanos meditemos en tus santas escrituras, en tu perfecta enseñanza, Señor, porque la palabra dice que seremos instruidos por Dios. Pongo este tiempo en tus manos, porque tú tienes todo bajo control, que tu Santo Espíritu me guíe, que cuide mis palabras de no decir falsedades, que tu nombre sea glorificado en todo momento, para que tu nombre sea alabado, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién es Jesús y cuáles son sus atributos divinos? Primero tenemos que entender qué es un atributo divino. Hermanos, por atributos divinos tenemos que entender que la persona de Jesús, Dios, siendo uno solo, en tres diferentes personas, tiene ciertos atributos. Muchos de esos atributos muchos de esos atributos se pasaron a nosotros como imagen y semejanza de Dios. Esos atributos los podemos contemplar en amor, que es uno de los atributos de Dios y que nosotros también podemos dar amor. Pero hay ciertos atributos que solamente son de Dios. Esos atributos son los que estaremos meditando este día. Entonces, concepto de atributo divino. Por atributo divino entendemos toda perfección o característica del ser de Dios que las Sagradas Escrituras presentan como pertenecientes al ser divino y capaz de ser manifestadas a sus criaturas. Si queremos hablar de los atributos divinos de Jesús, podemos hablar del Evangelio de Juan. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. Hermanos, si podemos ir ahí, por favor. Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, en ese primer capítulo de Juan, del versículo 1 al 18, tenemos mucha información, hermanos, acerca de lo que el apóstol Juan estaba tratando de transmitirles en esos momentos a su audiencia. Y tenemos que recordar que el discípulo amado tenía una audiencia que estaba llena de ideologías, griegos, filósofos, de los cuales muchas doctrinas salían a través de ideologías que ellos malinterpretaban.
Entonces, lo que Juan les está diciendo en este momento es de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos está hablando de una eternidad. Ese es el punto número 1 que vamos a tocar, la eternidad de Jesús, una eternidad divina en igualdad con el Padre. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esa eternidad de Jesucristo. Cuando Juan les dice que en el principio era el Verbo, él está ocupando esa palabra en el principio. Juan lo que está queriendo decirles en el principio de todas las cosas. Y eso nos lleva a Génesis 1, capítulo 1. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que Dios creó en esos 2 capítulos primeros de la Biblia, de la Torá, del Pentateuco de Moisés. Juan nos está llevando a ese principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para su audiencia, Juan estaba frente a griegos con esas filosofías distintas a lo que la Biblia enseña, y también tenía una audiencia que era judía. Él también los está llevando a ese principio, para que entendieran que en el principio de la creación Dios ya estaba ahí. Dice Proverbios 8, 27, 31, y esta es una de los versículos que me fascina para hablar de ese momento de la creación, hermanos. Fíjese, dice así, Proverbios 8, 27 al 31. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahí nos está hablando de esa interacción de la cual el Verbo, Jesús, la palabra, como otras traducciones la dicen, tenía esa intimidad con Dios cuando Dios estaba formando los cielos y la tierra. Sabemos que hubo una interacción en ese momento de la creación, cuando Dios, a través de su palabra, Él decretaba todo lo que tenía que ser formado. Y Dios dijo que se haga la luz, y la luz fue hecha. Y Dios formó los cielos y la tierra, todos los animalitos. Ya lo vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Que a través de la palabra Dios formó todo. Pero también nos está diciendo, ahí en ese proverbio, dice, allí estaba yo. Jesús interactuando con Dios para la creación. En ese momento, Jesús era el autor de la creación. El Padre lo decretó, el Padre ordenó la creación a través de su palabra, pero Jesús también llevaba, en esa intimidad con el Padre, Él también tenía algo que hacer. Él estaba ordenando todo, dice. Y a través de las Escrituras, recordemos que dice que el Espíritu de Dios caminaba sobre las aguas. ¿Recuerdan eso en Génesis 1? O en Job, también cuando nos dice que el Espíritu de Dios adornaba la tierra. Entonces, por eso podemos entender acerca de que en ese momento de la creación, Jesús también estaba interactuando con Dios en ese momento. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Dios está teniendo una conversación, una comunión muy íntima con alguien ahí. Y sabemos que no es con los ángeles, porque nosotros no fuimos creados por los ángeles. Si Dios le hubiera dicho a los ángeles, hagamos al hombre, entonces no fuéramos creación de Dios, fuéramos creación de los ángeles y Dios, ¿verdad? Entonces entendamos que por el contexto bíblico, Dios está teniendo una comunicación con las personas que ya conocemos. Ya ha sido revelada toda la revelación que tenía que darse, y sabemos que Él está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. La interacción que Jesús estaba teniendo, que la palabra estaba teniendo con Dios en ese momento, habla de una intimidad, de una comunión perfecta, donde el Padre comunicándose con el Hijo. Y también podemos ver que habla de dos personas, porque era con Dios. Está hablando de dos personas, era con Dios, cara a cara con Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, ¿por qué Juan utiliza esa palabra logos? En la Biblia hebrea, la palabra que se utiliza para el verbo o para la palabra, como está traducido en otras Biblias,
La palabra la palabra griega es el logos. Entonces, para explicarles eso, hermanos, les voy a explicar esto. Bueno, Juan usa esa palabra, el logos, precisamente para identificarse con los oyentes, porque había un entendimiento filosófico del verbo. Los filósofos hablaban de logos como la realidad que era visible de la creación. Ellos creían en un espíritu logos, algún tipo de fuerza, algún tipo de fuente de poder no personal. Ellos entendían que algo había creado el mundo, que una fuerza que ellos no entendían había creado al mundo. Ellos creían en ese espíritu logos. Principio de la razón la llamaban, o principio de orden y estructura. Una especie de fuerza no personal que flotaba en el universo, algún tipo de entidad no personal de sabiduría, porque ellos entendían que la creación tenía una fuente, que no todo solamente había aparecido, sino que ellos sí entendían que algo la había creado. Ellos tenían una mala conciencia de lo que son las escrituras, como ustedes y yo lo tenemos ahora, porque ellos no conocían ese ser, esa persona que es Dios. Ellos entendían que era un ser impersonal, o mejor dicho, no personal. La identificación invisible de logos, ellos la entendían como la fuerza responsable de la manera en cómo eran las cosas. Y todas estas ideas vienen de un filósofo llamado Heráclito de Éfeso. Y Juan viene y toma este término logos y les presenta el hecho de que esa idea, de que ese logos no es una fuerza impersonal. El logos es una persona, eso es lo que Juan les está expresando en ese momento. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. El logos no es una fuente de energía no personal, sino que el logos es Dios, que vino al mundo en el hombre Jesús. El logos no es solo un concepto, sino una persona. En ese momento lo que Juan está haciendo también les está evangelizando, les está presentando las Sagradas Escrituras, tanto a los griegos y recordándole a los judíos que Cristo Jesús es el Dios que creó el universo, que Cristo es la sabiduría eterna, el ser infinito, inmutable, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que estaba con Dios y que es Dios igual, que ellos tienen la misma esencia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En ese momento Juan les está explicando que Jesús, que Cristo estaba cara a cara con Dios en el principio. Más adelante en el capítulo 17 de Juan 17:5, habla acerca de este momento, y dice el versículo así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Colosenses 1:15-17 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Lo que ustedes creen que es invisible, una fuerza no personal que se mueve por ahí, Él es la imagen del Dios invisible. Este Cristo, este Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, lo que ustedes llaman logos, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como segunda referencia, también la Biblia nos habla acerca de que Cristo es creador, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. En ese versículo de Juan 1:3 leímos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada existiera. Sin Él nada existiera. No existiríamos. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, dice Juan 1:10 más adelante. Juan 1:10: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y como ya leímos en Colosenses,
capítulo 1, versículo 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Lo que es una eternidad que comparte en el principio con el Verbo, una eternidad también como agente creador con el Padre. No es que repitamos las cosas, sino que ellos están interactuando conjuntamente para hacerlo todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, nos dice Colosenses, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Él se mantienen. Nehemías 9:6 es otro versículo que vemos que nos dice: solo tú eres, Señor. Nehemías 9:6. Solo tú eres, Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Ese versículo del Antiguo Testamento, entre muchos otros, hermanos, los salmos están llenos igual de estas instrucciones que Dios nos habla acerca de ese momento de la creación, de cómo Cristo estaba conjuntamente con el Padre creándolo todo, y que la tierra le da adoración a Dios. Por eso, precisamente, los que se conoce de la Escritura, hermano. 1 Corintios 8:6 nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. 1 Corintios 8:6, hermanos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y fíjense lo que dice aquí: del cual proceden todas las cosas. Bueno, acabamos de leer acá atrás que de Cristo proceden todas las cosas. Bueno, es que ellos dos son uno. Bueno, ellos tres son uno, hablando del Espíritu Santo, ciertamente está. Padre, Dios, Hijo, ¿sí? Y Espíritu Santo, ellos tres son uno. Solo hay un Dios, el Padre, dice 1 Corintios 8:6, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Otro versículo que recuerdo, Hechos 17:24, mi favorito para evangelizar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si él necesitase de algo, porque él ha hecho todas las cosas, ¿sí? De una sola sangre ha hecho el linaje de los hombres, y él está prefijado el orden de los tiempos, el límite de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, como si a tientas, como si fuera un ciego el hombre pudiera hallarle. Pero ahí nos dice que en realidad no está lejos de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos, existimos, en él somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como una estatuilla hecha por un hombre, ¿verdad? Una imagen de piedra, de madera, de cualquier material hecho, hermanos. Y Dios le indica también a través de ese versículo que en otros tiempos Dios ha pasado por alto esa ignorancia del mundo, pero que ahora les manda, es un mandato, ahora les manda que se arrepientan y que le den honor a Dios como debe de ser, ¿verdad? En el punto número 3, inciso C, la Biblia también nos habla acerca de la omnipotencia de Jesús. Recuerden, estamos hablando de quién es el hombre Jesús, el hombre, el Dios hombre. Primeramente, el término omnipotente o todopoderoso proviene de dos vocablos: omni, que significa todo, y potente, que significa poder, todopoderoso. Por tanto, alguien omnipotente es una persona que es capaz de hacer todo o cualquier cosa, que lo puede todo, que lo abarca todo, que no tiene ningún tipo de dificultad. Como dice, él no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque es a través de él que nosotros tenemos todo.
no tiene ningún tipo de dificultad. Esa persona omnipotente, ese Dios omnipotente, es aquel que no necesita a nadie. Es poderoso en todos los sentidos. Tiene un poder inagotable y sin límites, un poder infinito e ilimitado. Leímos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, como Dios encarnado, Jesucristo es omnipotente. Su poder es visto en los milagros que Él desarrolló, en sus numerosas curaciones. Los 4 evangelios nos hablan de toda la vida de Jesús, la vida terrenal, de esos momentos, de esos milagros que Él realizó. Por eso les invito, hermanos, a que estemos leyendo los evangelios constantemente. La alimentación de los 5,000, la tormenta que convirtió en calma, y el último despliegue de su poder, hermanos, es la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo de los muertos. Y muchos ejemplos más de su control sobre la vida y sobre la muerte. Y la muerte fue la última razón por la que vino Jesús, para derrotar a la muerte, para destruirla y para llevar a los pecadores a una correcta relación con Dios. Nuestro Señor Jesús declaró que Él tenía el poder para poner su vida, porque dice, porque yo la puedo volver a tomar. No podemos matar al dador de vida. Y esto lo alegorizó, lo utilizó como un ejemplo cuando Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Que nos estaba hablando de que Él estaba poniendo su vida por todos nosotros, pero que Él la podía volver a tomar. Cuando estaba también enfrente de Poncio Pilato, ¿recuerdan? Que él le dijo, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, yo le pediría a mi Padre, hablando nuevamente con el Padre. No estamos hablando de un ventríloco que habla con él mismo, no, está hablando con otra persona, con el Padre, ¿sí? Yo podría hablarle a mi Padre y que Él enviara legiones para su ayuda, ¿verdad? Judas 1:25, vamos a Judas 1:25, y ese versículo, vayan ahí, hermanos. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Jesús, el Dios que se convirtió en hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es digno de esa adoración. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la majestad, a Él sea todo el imperio, toda la potencia, todo el poder, ahora y por todos los siglos. Amén. La Biblia nos habla de la soberanía de Jesús. Muchos de estos conceptos, hermanos, cuando nosotros tratamos de entenderlos, de explicarlos, incluyendo a un servidor que tiene el privilegio de poder ir a hacerlo en los parques, cuando se nos da la oportunidad en el penal. Muchos de estos conceptos se nos hace difícil de entender en el momento, porque muchas de estas cosas tienen similitudes, el poder, la soberanía, ¿sí? Entendiendo ahora qué es la soberanía de Dios, esto se refiere a lo absoluto, al total gobierno y control que tiene Dios de todas las cosas, un gobierno que solo Dios posee. Esa es la soberanía. La soberanía de Dios no está limitada, ni está dada a Él, y es sin límite, y es el derecho personal de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. Él creó todas las cosas. Ya leímos Juan 1, de 3 al 5, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Él hizo todas las cosas. Salmo 33:6 nos habla de su soberanía. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el acto de ser creador implica una soberanía.
Él tiene soberanía sobre lo que Él creó. Dios no necesita que nadie haga nada por Él. Él tiene todo bajo control. Absolutamente todo bajo control. Yo recuerdo aún el capítulo 7 de Hechos, hermanos, cuando el apóstol Esteban es apedreado, cuando él estaba instruyendo a los fariseos en el Sanedrín, y él les habla de todo lo que Dios ha hecho desde el inicio de los tiempos, desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, los atravesó por el desierto, y él les explica todo con un detalle, hermanos, asombroso. Un evangelista que, wow, todo el capítulo 7 habla de él. Y hermanos, lo repito nuevamente, cuando termina de evangelizar y les dice que son duros de servir, que rechazan el Espíritu, y el apóstol Esteban termina apedreado, hermanos. Dios no necesita que nadie haga por él. Él está haciendo algo que no podemos entender en ese momento, algo mayor, pero no necesita nada de nosotros, ¿sí? Dios es poderoso, Dios está en control. El acto de ser creador implica soberanía, y Dios tiene todo bajo su control. Dice Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Vayan ahí, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué les indica eso, hermanos? Que Él tiene todo bajo control. Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el creador, es dueño de todas las cosas. Y como Él es creador, indica que Él es soberano sobre su creación. Más adelante en el Salmo 135, versículos 5 al 7, Salmo 135, del 5 al 7. Porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y también tiene control de todo lo que sucede en el mundo. Hermanos, recordemos que los judíos estaban matando a nuestro Señor y Salvador en ese momento. Estaban matando a Jesucristo. Ellos estaban haciéndolo en maldad. Pero Dios tiene todo bajo control. Y Él estaba permitiendo esto también. Y dice en Hechos 2:23, Hechos capítulo 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Dios estaba obrando en todo momento. Dios deja al hombre hacer su voluntad. Dios hace su voluntad dejando al hombre hacer su voluntad. Recuerden esa frase, hermanos. Dios hace su voluntad dejándonos hacer nuestra voluntad. Nos ha dicho miles de veces nuestro pastor. Siempre hay algo mayor, hermanos. Y todas las cosas obran para bien, dice también Romanos 8:28. Jeremías, el profeta llorón, como muchos lo llaman, Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermanos, Dios, siendo el creador de su creación, es dueño de su creación. Él lo creó. Daniel 4:35 nos dice, sé que son muchos versículos, hermano, y ya estamos casi por terminar, ¿sí? Sean pacientes. Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así nos enseñó a orar Jesús, ¿verdad? Dice más adelante: y en los habitantes de la tierra, ¿verdad? Y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Que le diga: ¿qué haces? Si no, recordemos a Job.
a ese hombre que en el capítulo 1 nos dice que él es un hombre, que era un hombre recto, que se podría considerar como un hombre santo, que seguía a Dios, que amaba a Dios, y a través de toda una serie de eventos que suceden en su vida, Dios le demuestra que también era malo. Dios también le demostró a Job que también era malo y que a través de todas esas aflicciones Dios se mostró a Dios. A través de las aflicciones que Job tuvo, Dios se mostró a él. Dice Romanos capítulo 9, versículo 20 a 21. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por lo tanto, si fue creado todo por medio de Él y Él es el creador, entonces Él tiene dominio sobre todo y Él gobierna todo. Hermanos, en conclusión, la gran maldad del rechazo de Cristo es que los hombres rechazaron a su Creador. En el mismo Evangelio de Juan 3:19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas a todos los que le recibieron, en el capítulo 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, el mensaje de Juan acerca de quién es Cristo simplemente es este, ¿sí? El Dios eterno mismo se ha vuelto humano. Ese es el mensaje de Juan. El Creador se ha vuelto parte de su creación, totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Y para qué? Para que Él pueda salvar a pecadores de su pecado, de la muerte, de la ira de Dios y del infierno. Ese es el mensaje de Juan. Que el Dios eterno, que todo lo conoce, incambiable y eterno, se ha hecho hombre, que el Verbo se ha hecho carne. El propósito de Juan es convencer al pecador de la persona verdadera de Cristo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan les dice a sus oyentes que estas cosas se han escrito con este propósito, para que creas que Jesús es el Cristo, y para que tengas salvación debes de creer en el verdadero Jesucristo, y para tener vida eterna debes de creer en Él. Esto solo aplica, hermanos, solamente si crees en este Cristo. El Verbo se hizo carne, y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla del Cristo que uno debe creer para que uno sea salvo. Y esto sucederá solamente tendremos esta oportunidad solo y cuando entiendas quién es Cristo realmente, no como el mundo nos los presenta, para que podamos decir, como en las palabras de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hagamos una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, que tus palabras permanezcan en nosotros, Señor, para que tengamos esa paz, Señor, esa tranquilidad que tú nos das en tus sagradas escrituras, de que el que es de la fe en Cristo es hecho uno de tus hijos, Señor. Eso es lo que todos los que estamos aquí anhelamos, Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, Señor? Tú dices en tu palabra que creamos en el que tú enviaste. Estamos aquí para eso, Señor. Instrúyenos ahora de la mano de nuestro pastor Carlos. Influye tu palabra en su vida, Señor, que también esa palabra que es transmitida a través de él influya en nuestras vidas para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que es tu propósito eterno, Señor. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria. Tú la mereces, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.